Buenas tardes, estimados amigos, o buenas noches. Acá hoy tenemos el honor, estamos con dos doctores en filosofía. El programa de Disenso, que es Filosofía y Metapolítica, tiene dos invitados. Bueno, tiene un invitado que es el profesor doctor en filosofía, Gabriel Zanotti, que ya había estado con nosotros en el 2012, y después tiene otro, ya no es un invitado, un hombre de la casa, que es Ricardo Pobrietin, que es un estudioso de Heidegger y toda la relación con la ecología y todo el mundo de la naturaleza. Así que este programa en realidad lo va a llevar Ricardo, lo va a conducir, porque él va a ser el que va a dialogar con Gabriel Zanotti. Nosotros nos damos por cumplido porque el objetivo de este ciclo, de este segundo ciclo de Disenso, es casualmente lograr la presentación de jóvenes filósofos argentinos que están trabajando y que están trabajando muy bien. Y en ese sentido, Ricardo, te tengo que agradecer a vos porque ya van varios los trabajos que estás haciendo acá en Disenso, y también tenemos otros que vas a hacer. Así que bueno, muchas gracias, y muchas gracias, Gabriel, por estar acá presente. Los dejo Bueno, bien, para mí es un gusto, un honor estar acá y sobre todo estar con una figura tan prestigiosa del pensamiento argentino como es mi colega Gabriel Zanotti, que me parece que no solamente es un gran filósofo, sino una excelente persona, a la cual obviamente conozco personalmente. Somos amigos. Exactamente, con lo cual charlar con vos para mí es todo un reto, porque hay una amistad de por medio, pero también yo sé que tenés una gran dedicación y pasión por lo que haces y realmente tratás los temas con una gran profundidad. El tema que yo me propuse a hablar contigo hoy, a dialogar, es sobre la cuestión del liberalismo, que para mí Gabriel Zanotti, digamos, tiene unas cualidades que son dignas de destacar, ¿no? No solamente que él creo que es hoy por hoy el filósofo liberal más interesante en la Argentina, sino que no se queda solamente en los pensadores liberales como podría ser von Mises, Hayek, etcétera, sino que hace una relación de los mismos con el pensamiento cristiano, católico, Santo Tomás de Aquino. Claro, porque el día que le hicimos el reportaje hablamos sobre el tema de la relación de Santo Tomás y Husserl, sí, y la fenomenología, pero específicamente Husserl, y que estuvo muy interesante el asunto, ¿no? Entonces, él vincula a Santo Tomás con Husserl, con Gadamer, con la hermenéutica contemporánea, y no conforme a eso también hace la relación con un epistemólogo para mí brillante del siglo XX que fue Paul Feyerabend. Sí. Lo cual es muy difícil encasillarlo a Zanotti en una determinada línea de pensamiento, al menos cerrada, ¿no? Sí. Porque su liberalismo, su visión liberal es tan amplia, está tan bien fundamentada, y lo digo desde la experiencia inclusive de diálogos, de debates que hemos tenido, que uno no sabe bien por dónde agarrarlo. Ahora, la gran, digamos, como para empezar este programa, la gran pregunta que te haría yo para empezar, para mí al menos es una gran pregunta, y yo creo que para mucha gente lo es ¿por qué tanto desprestigio tiene el liberalismo, digamos, entre los intelectuales? Concretamente, no solamente desde la línea marxista, sino desde el postestructuralismo, Foucault, desde la posmodernidad, Bátimo, Félix Guattari, Gilles Deleuze, lo han criticado, también lo critican desde posiciones obviamente neomarxistas, pero también lo critica gente de la nueva derecha francesa como Alain de Benoist, lo ha criticado Alexandre Dugin cuando vino acá a la Argentina y ha escrito sobre el tema. Digamos, yo lo que noto es que en general las críticas que van hacia el liberalismo, por eso me gustaría hablar de este tema hoy, no es
el liberalismo que vos defendés. Ahora, si esto es así, a mí me gustaría saber primero qué es lo que pasa, por qué está este cortocircuito. Bien, primero hay que tener en cuenta el gran prestigio merecido que tiene Marx como pensador, como filósofo. Vos sabés que yo siempre digo que yo no soy marxista porque tengo una especie de contrapeso teorético. O sea, para mí los pensadores de la escuela austríaca de fin del siglo XIX, sobre todo Menger y Eugen von Bauer, que escribió en 1884 sale el primer tomo de Capital e Interés, que es un libro equivalente al Capital de Marx, ¿no? Es la contrarrespuesta teorética, ¿no? Pero es mucho más conocido y prestigioso Marx, y si querés, lamentablemente por esta especie de terrible especialización y división disciplinaria que se comenzó a dar en el siglo XX, los filósofos a la economía la ven de lejos, y a Eugen von Bauer, como el gran crítico de Marx en su momento, desde el punto de vista teorético, no lo conocen, y se produce un choque de horizontes si vos le decís, bueno, porque hay un economista que refutó a Marx, el filósofo dice, bueno, no me interesa que sea filósofo, ¿cuál es la crítica filosófica que le hice? Entonces yo siempre digo, bueno, pero era un economista austríaco. En ese momento, los economistas austríacos, igual que los alemanes, estudiaban Derecho y Ciencias Sociales, no había carrera de Economía, tenían una formación humanística. El que no había estudiado a Max Weber había estudiado a Smith como filósofos. Lo que quiero decir con todo esto es que, de alguna manera, la escuela austríaca no logra posicionarse entre los filósofos como una escuela que tiene algo que decir a la filosofía. Queda como relegada ahí en el ambiente de los debates que los filósofos consideran meramente económicos. Y yo siempre digo, bueno, no, pero en la escuela austríaca hay una filosofía de base, el tema de, por ejemplo, la concepción del hombre que hay en la escuela escocesa, Max Weber cómo influye en von Mises, Aristóteles cómo influye en Karl Menger, etcétera, etcétera, y todo eso es lo que está de fondo, y yo creo que son debates en última instancia filosóficos, y hemos quedado como incomunicados con la filosofía. De hecho, yo sé que mi caso, por ejemplo, causa sorpresas, que debo ser, sí, uno de los únicos filósofos hispanoparlantes que maneja economía, porque supuestamente no la podría manejar. Es verdad, la economía tiene un nivel así de ultraespecialización que implicaría hacer toda la carrera para seguirlo, pero en cambio los economistas austríacos tienen un planteo tan antropológico de fondo que podés coincidir o no con él, pero el filósofo está habilitado per se para manejarlo. O sea, si yo te voy a... Por ejemplo, ¿cuál es la dificultad de leer a von Mises, por ejemplo? Que antes de ponerse a hablar del mercado, en el capítulo 15, tiene 14 capítulos, o trato de economía, que son de filosofía, ciencias sociales, epistemología. Entonces, si se los doy a ustedes dos, esos primeros 14 capítulos se los van a devorar, van a disentir posiblemente, pero lo van a entender, lo van a completar, van a decir, esto es lo mío, ¿no? No sé si me explico. O sea, habría como que reubicar la Escuela Austríaca de Economía dentro de un debate específicamente filosófico. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé si eso se va a poder hacer en algún momento, pero la situación quedó en ese sentido. Yo creo que... Te resumo la respuesta de este modo. Marx logró su merecido prestigio entre los filósofos, y la contestación a Marx, filosófica y a la vez económica, quedó reducida al ámbito de la economía. Quedó reducida al ámbito de lo económico, que aparentemente no importa para los grandes planteos filosóficos. Ahora estamos en un mundo globalizado cada vez más, en donde hay una alianza entre múltiples multinacionales, Chevron, Monsanto, etcétera, algunas muy criticadas, donde hay grandes negociados, donde se pensó que después de la caída de Berlín el mundo iba hacia un camino más próspero, y está ocurriendo algo extraño. No parece que se esté dando esta prosperidad, y hay un clima así como de incertidumbre. Recientemente leí a un pensador muy por arriba que habla del estado actual del mundo como manejado por un término que él utiliza, el turbocapitalismo, ¿no? ¿Vos estarías de acuerdo en que este
mundo occidental actual se define a partir de conceptos como el turbocapitalismo, el neoliberalismo, en un sentido amplio? Entendiendo por capitalismo no como lo entendés vos, sino también con, digamos, la función, el desempeño del Estado, con estas transnacionales, por ejemplo. Hay un fenómeno, no me gusta usar la palabra, fáctico, que Dios me perdone, que algunos han llamado el capitalismo tardío, que para pensadores como Hayek y von Mises, en cambio, es una especie de contubernio entre el Estado y las grandes empresas, que en realidad son grandes corporaciones porque viven del Estado también, ¿no? En cierto sentido, Schumpeter, en el famoso libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, había previsto algo que también había visto Adam Smith en su momento, la tendencia del sector empresarial a vivir de los privilegios del Estado, ¿no? En cambio, autores como James Buchanan, que es menos filósofo, o Hayek, que es más filósofo, lo que han tratado de decir es, bien, el problema de eso es que es una forma más de estatismo, es una forma de intervencionismo. De hecho, si vos analizás la economía actual y vas a la parte sexta del Tratado de Economía de von Mises y ves lo que von Mises llama como intervencionismo, van a ver que en última instancia todo eso que se llama capitalismo tardío coincide con ese intervencionismo criticado por von Mises. Incluso cuando Soros sacó el libro La crisis del capitalismo global, es en los ámbitos donde la escuela austríaca circula como paradigma dominante, la respuesta fue, esa es la crisis del intervencionismo global. Pero no como una mera hipótesis ad hoc, sino como un reconocimiento de las características que von Mises había reconocido en el intervencionismo, y tengan en cuenta que ese libro fue escrito en 1949. O sea, ya en el ambiente de posguerra, donde ni siquiera era tan mala la situación, ¿no? Y las críticas de Hayek a el intervencionismo, las críticas institucionales, no solamente vienen del año 45, vienen del año 73 en adelante, y están escritas para Europa y Estados Unidos. Esto es muy importante. O sea, las críticas de Mises y Hayek al intervencionismo es para Europa y Estados Unidos, o sea, es para lo que ciertos filósofos de izquierda llaman directamente capitalismo. Bueno, todo esto yo creo que son aclaraciones que hay que hacer, listo, hay que hacerlas y dialogarlas y ya está. Está bien, pero en resumidas cuentas, digamos, si viene una persona de la talla como Dugin, Hollande, Benoit o Bátimo y dicen, este estado actual de las cosas, que nosotros denominamos capitalismo, turbocapitalismo, neoliberalismo, etcétera. Sí. Yo la recomiendo. Pero vos dirías que la crítica de ellos, en cuanto crítica, más allá del nombre, vos también criticás este estado actual de las cosas. Sí, posiblemente en mi crítica haya menos Marx que en ellos, pero yo también lo critico, obviamente. No es yo, digamos, es prácticamente muy conocido que la crítica viene directamente de Mises y Hayek a un mercado libre que deja de ser libre en la medida en que las empresas dependen de privilegios, prebendas, monopolios legales por parte del gobierno. Está bien, te digo esto porque en general hay una opinión pública instalada en donde el enemigo número uno es el capitalismo, y el capitalismo es el liberalismo. Sí. Con lo cual es interesante esto, porque en general los liberales, los capitalistas, se los distingue como gente de derecha, que están a favor del status quo, ¿no? Del orden establecido, del poder establecido, de esto que está pasando actualmente. Pero desde tu posición, vos serías un crítico de este status quo. Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Y hay muchos pensadores que han bebido en Mises y Hayek que tienen la misma posición. Bueno, para mí esto es fundamental destacarlo. Yo cuando al principio te conocí y leía tus textos o te leía en redes sociales, una persona que dice que es liberal, etcétera, bueno, está a favor del status quo. Después me doy cuenta que vos estás en contra. Más allá que uno acepte o no tus críticas, pero quiero decir, esto es importante para destacar. Sí, te lo ratifico. Para los que estamos formados en la escuela austríaca, el Estados Unidos actual y la Europa actual es un contubernio de intervencionismo, más welfare state, más Estado-providencia. Ha sido un avance lamentable de los poderes del Estado dentro de las libertades individuales, y no solamente dentro del mercado, porque
justamente no somos economicistas, el problema para nosotros es el avance dentro de las libertades individuales, donde por lo tanto el mercado libre también retrocede. Bueno, ¿le parece hacemos una primera pausa? Y después habrá que preguntarle a él sobre la naturaleza del Estado, que eso me parece que es un tema Tengo varias que preguntas. Ricardo lo tiene. ¿Eh? Bueno, vamos a una pausa. Bueno, Gabriel, entonces estábamos comentando sobre el tema de estos malos entendidos que hay en torno al liberalismo, y digamos que una primera conclusión que podemos sacar, que es desde tu postura, el liberalismo, al menos como vos lo sostenés y otros liberales conocidos tuyos también, es crítico del actual sistema imperante, ¿no? Sí. Esto es muy importante porque, como dije antes, en general muchas veces se confunde el liberalismo con la derecha, y la derecha como defensora del poder el status quo. Sí, claro. Yo estuve leyendo, entre otros textos, este librito tuyo, Crisis de la Razón y Crisis de la Democracia, que me parece un libro muy didáctico, y en torno a este me gustaría que nos detengamos un poco a hablar, sí. porque me parece que acá hay elementos muy interesantes en torno a estas cuestiones que tienen que ver con el liberalismo y la historia occidente. Digamos que la crítica, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante es que la crítica del liberalismo a la racionalidad instrumental está de alguna manera también en consonancia con la escuela de Frankfurt. Sí, sí. ¿No? Y eso es lamentable que no hayan dialogado más los dos en esto, Sí. porque la crítica de la escuela de Frankfurt a la llamada dialéctica del iluminismo, o sea, a la crisis que el iluminismo del siglo XVIII tiene intrínsecamente, porque es una razón que, intentando redimir, sin embargo, controla y domina en el sentido frankfurtiano del término, o sea, todo lo que se conoce como el drama del racionalismo, que termina siendo un dominio instrumentalista sobre el ser humano, y por lo tanto le corta sus alas y racionaliza el mundo de la vida, etcétera, etcétera, es equivalente al crecimiento que autores como Hayek y Feyerabend han visto del estatismo. Y en los términos de ellos, la distinción de Hayek sería entre racionalismo crítico, que comparten con Popper, y racionalismo constructivista, que sería similar a la razón instrumental. Y en términos de Feyerabend, es la nueva ilustración sería equivalente a este racionalismo constructivista. Al revés, discúlpame, la ilustración sería equivalente a este racionalismo constructivista y esta racionalidad instrumental, y se necesitaría como una nueva ilustración que termine de dar forma al proyecto redentor de la razón. Creo que la diferencia radica en que, por lo menos, y vos me corregirás que los conoces mejor, que Adorno y Hojarme incorporan la dialéctica hegeliana dentro de la noción de razón, y por lo tanto son como intrínsecamente más pesimistas en que se pueda salir de esto, con independencia de casos de Habermas. En cambio, Hayek y Feyerabend son optimistas porque no consideran que este proceso histórico haya sido fruto de una dialéctica necesaria. Se dio por un tema ideológico y se podría volver, en la medida de un cambio de la opinión pública, se podría volver a un Estado que, en la medida de su limitación, deje más espacios de mundo de la vida abiertos. Sí. Esa es la expresión, esa es la forma de hablar que tendría un liberal para dialogar con un frankfurtiano. Para el liberal,
el ir para atrás del Estado lo que hace es abrir mundos de la vida. Está bien. O sea que tanto digamos, la escuela liberal o la crítica liberal como la escuela de Frankfurt, y también podríamos citar otras corrientes, ¿no?, tienen en común que critican la racionalidad instrumental, la racionalización del mundo de la vida, las burocracias occidentales. Sí. Sobre todo Hayek y Feyerabend. Sí. Mises por la mitad, porque es un autor más complejo de lo que parece, porque recibe mucho los beneficios de la burocratización, que es un tema que viene de Max Weber, ¿está? Así que Mises es un autor por la mitad. Y bueno, luego acordate que hay una línea de liberalismo más racionalista, si querés más utilitarista, donde la racionalidad instrumental es casi como un modo de pensar. Y entonces ese modo de pensar estaría a tiro de las críticas de la escuela de Frankfurt. Sobre todo cuando hay un liberalismo, si querés, más economicista, donde todo se maneja a nivel de eficiencia. Donde ahí se produce el mayor malentendido. Los liberales dicen, bueno, el Estado benefactor es ineficiente, y tal vez alguien formado en la escuela de Frankfurt dice, sí, pero es ético. Bueno, y no salen del debate, ¿te das cuenta? Mientras que yo trato también de hacer una síntesis entre ética y eficiencia, mostrar que dada la escasez de recursos, hay una ética de cómo manejarse en un mundo con recursos escasos. Está bien, pero insisto en esto, digamos, tanto la izquierda como, digamos, la escuela de Frankfurt, sus seguidores, y la línea del liberalismo que vos seguís y otros más, están en contra, por ejemplo, de entidades como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario. Y también la Reserva Son Federal, críticos y también la CIA, Federal. si querés. Sí, mucho o sea, más. que de ninguna manera puede achacárseles que ustedes defienden estos organismos. No. Al contrario. Y está explícitamente escrito. La primera crítica al Fondo Monetario Internacional que surge entre los autores liberales clásicos del siglo XX es de von Mises en 1949. Hayek la sigue luego, yo te diría, disculpame si hago una analogía teológica, que yo sé que vos la manejás, es sentencia común dentro de la Escuela Austríaca de Economía que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son grandes estatismos que han minado la moneda y las instituciones, incluso las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas también caen sobre las naciones subdesarrolladas con una actitud constructivista, de una especie de razón instrumental. Nosotros somos los racionales que te vamos a sacar de tu estado de civilización inferior. Y un liberalismo evolutivo como el de Hayek te diría, si salen tienen que salir por evolución propia y no hay que hacer ninguna coacción. Bueno, eso es un tema que a mí me gustaría más adelante tocar, la diferencia entre revolución y evolución. Sí, eso es notable, ¿no? Sí, esto lo has trabajado vos. Ahora, hay un autor muy interesante, ¿no?, que siempre se lo ha, y vos te lo decís vos en tu libro, siempre se lo ha catalogado entre el pensamiento más bien de tipo postmoderno. Sí. Y es un anarquista epistemológico que es Paul Feyerabend, ¿no? Sí. Donde él propone una separación entre ciencia y Estado como un elemento emancipatorio, y él critica la ilustración, digamos, tal como fue dada en la modernidad, tal como surgió en la modernidad, pero no retornando, digamos, a una política reaccionaria de alguna índole, sino instaurando o intentando instaurar el proyecto de una nueva ilustración. Perfecto. Bien, la crítica central, y a mí me interesa mucho por Feyerabend realmente, aunque no lo trabajé tanto como vos, pero la crítica central es contra el monopolio de las ciencias y las políticas estatales. Es decir, Feyerabend dice concretamente que la ciencia sería un saber más, entre otros, y que no tiene por qué monopolizar. Correcto. Los lo demás podemos saberes. simbolizar con esta mesa. La ciencia para Feyerabend es una tradición de conocimiento entre muchas, entre varias. Por lo tanto, sería como un pedacito de la mesa. Lo que ha hecho el positivismo, también como razón instrumental, es intentar monopolizar el conocimiento racional, válido o consentido. O sea, ha intentado, y de alguna manera lo ha logrado culturalmente, avanzar sobre toda la mesa y dejar a los otros saberes en el margen de las subjetividades, de las irracionalidades, etcétera, etcétera. Ese monopolio nociológico
se ha trasladado a un monopolio político. ¿Por qué? Porque como se ha dado una unión entre ciencia y Estado, entonces obviamente ya la educación legal por parte del Estado, la medicina legal por parte del Estado, ha significado el avance más concreto de la racionalidad instrumental sobre todos los mundos de vida más espontáneos, que para Feyerabend tendrían derecho a dialogar libremente con la ciencia, primero porque son una tradición de saber entre muchas, y segundo porque lo que más molesta a Hayek es justamente la imposición por la fuerza de una determinada tradición de pensamiento. O sea, para Hayek la ciencia tendría que estar libremente dialogando con otras tradiciones en igualdad de condiciones. Cuando hablas con otras tradiciones, ¿a qué te referís, por ejemplo? El arte, la literatura, la religión. La religión, sí, arte, literatura, religión, el mito que defiende mucho Feyerabend. Sí. O sea, desde sí. cierto punto de vista podríamos decir que no es menos, digamos, verdadera los primeros párrafos del Génesis sobre la creación del mundo que la visión evolutiva del mundo, que son dos paradigmas diferentes. No, porque manejando algo que vos conocés perfectamente, que es la noción de símbolo, sí. El reclamo sobre la verdad se hace, pero bajo niveles lingüísticos diferentes, ¿no? Entonces, la ciencia y la Biblia son complementarias, mientras que manejes niveles lingüísticos diferentes en una y otra. Uno trata de manejar mucho más la noción del símbolo y la otra, la ciencia, trata de conjeturar, de hacer hipótesis sobre qué es lo que hay allí afuera en el mundo físico, pero también con una carga, esto me matarían los científicos, no simbólica, pero sí de horizonte, sí de mundo de la vida, porque son conjeturas de los científicos que surgen de una evolución de la filosofía occidental. Sí, se podría decir que, bueno, esto lo has dicho vos, pero curiosamente lo dice Feyerabend y lo dice Nietzsche, ya no hay datos, ya no hay hechos, hay interpretaciones. Sí, pero eso, siempre yo aclaro, no tiene por qué sonar a escepticismo o arbitrariedad. Quiere decir, no hay hechos, quiere decir que la realidad la analizamos según las teorías filosóficas o las cosmovisiones del mundo que tengamos. Algunas serán más cercanas o no al ideal de verdad que tengamos, pero eso tiene que dialogarse. Claro, pero ahí ya entran autores como Popper, Lakatos. Claro, toda la línea de Popper en adelante incorpora el tema de la hermenéutica a las ciencias naturales, y es algo que luego, por supuesto, debería pasar también en las ciencias sociales, que lamentablemente se han positivizado mucho. A ver, el famoso debate que tiene la Escuela de Frankfurt contra las ciencias sociales manejadas de manera positivista, que es un debate que vos conocés, es un debate en el cual Popper, Lakatos, Feyerabend hubieran coincidido. Lo que ocurre es que, dado cómo se manejó el debate, dado que Adorno debatió con Popper y luego Habermas con Hans Albert, entonces Adorno y Albert quedaron de un lado, Popper y Albert quedaron como positivistas, sí. Cuando en realidad al lado del círculo de Viena, de la Escuela de Viena, Popper y sus discípulos, no, Popper y sus de alguna manera continuadores incorporaron la parte hermenéutica que reclamaban. Digo de alguna manera continuadores porque los más geniales continuadores de Popper, sí. Lakatos y Feyerabend, en cierta medida lo recrearon, pero se quisieron, casi como una obsesión psicoanalítica, quisieron matar al padre y distinguirse de él tan netamente que los que conocemos más a Popper siempre decimos, miren, Lakatos y Feyerabend son versiones de Popper. Finalmente, esta libertad de la ciencia que reclama Feyerabend es la sociedad abierta en su máxima extensión. O sea, es la crítica contra este monopolio científico que se plasma en el Estado. Y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior. Vos junta el Estado, que utiliza la ciencia coactivamente y que a su vez se junta con las grandes empresas y las grandes instituciones educativas, dictaminando coactivamente lo que es válido, lo que no, y tenés ahí un enjambre, un soviet, como a mí me gusta decir, un soviet. Por ejemplo, la Unión Europea hoy es un soviet. Es un soviet. El Pacto de Bolonia son soviets. No podés salir de ahí. Es dramático. A mí me gustaría leer acá una parte de tu libro refiriéndonos, que se refiere precisamente a esta plasmación, a esta unión entre el Estado y la ciencia en un sentido positivista del término, y donde vos decís, estados laicos de fines del siglo XIX, como el italiano, el mexicano, el argentino, unifican culturalmente según sistemas educativos coactivos regidos por las normas del positivismo pedagógico. Los colonialismos laicos siguen el mismo patrón de conducta y el Estado laicista
como reacción contra el clericalismo, comienza a asumir todo el orden familiar y surge el casamiento civil obligatorio. A eso se suma ya en el siglo XX una adaptación no soviética de la plusvalía, llamada retribución de ingresos, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial surgen con toda su fuerza los welfare states y los estados-providencia europeos. Estado-providencia es toda una definición cultural de por dónde pasa ahora la providencia, entre comillas pones. Y después decís, a la salud pública obligatoria, la educación obligatoria, se suma con toda coherencia la seguridad social obligatoria y con toda coherencia también después de la Segunda Guerra, las naciones occidentales más desarrolladas se cierran al movimiento libre de capitales y personas, se extienden los controles migratorios, las visas, etc. Yo creo que esto estaría así explicado con las diferencias después, y ahora enseguida vamos a hacer un corte que vamos a seguir en el próximo bloque. Esto se vincularía mucho con algunos autores quizás posmodernos, ¿no? Está bien, entiendo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos acá con el doctor Gabriel Zanotti, acá en Disenso, Canal 1, Toda la Verdad Primero. Entonces, podríamos decir que el liberalismo apunta a esta unión, a esta relación monopólica que se ha hecho entre la ciencia y el Estado, y que esto se ha plasmado en los estados modernos, en su consolidación, y se ha dado, digamos, históricamente. La pregunta quizás que ahora yo me gustaría, o el tema que me gustaría a mí plantear es el siguiente. Hay una racionalidad positivista, ¿no?, en el mundo moderno que ha llegado hasta ahora, que aliena al sujeto o aliena al individuo. Sí. Lo que proponen los liberales, digamos, en el caso de Hayek, que hace una crítica al constructivismo, proponen liberar al individuo de toda esta coacción, de toda esta alienación. Sí. Ahora, dándole mayor libertad, y por favor, decime corregime si me equivoco, a los emprendimientos privados, a los individuos, sí, etc. Yo te diría, a todas las instituciones que surjan espontáneamente del ejercicio de las libertades individuales. Pero la pregunta acá que yo me hago es esta, ¿no? Habiendo leído, mientras leía el libro, ¿no está también y acá tendríamos que ya entrar a una cuestión sobre qué se entiende o qué entienden los liberales o qué entendés vos de tu enfoque liberal, qué es el individuo? Porque no está ya los individuos, el individuo actual, la persona actual, alienada por este positivismo. Me refiero, si ahora desapareciese el Estado, o si el Estado se redujese al mínimo, sí, como quieren muchos, sí. ¿No seguiríamos, en cuanto a personas individuales, aún alienados por el positivismo? Y si esto es así, o por la racionalidad instrumental, ¿qué es lo que tiene que pasar? Vos sabés que yo de ninguna manera niego, y también esto sería un valor que muchos amigos liberales tendrían que incorporar, que la libertad política no es igual a la libertad personal en el pleno sentido del término, porque la libertad política es compatible con situaciones de alienación que se pueden dar, ya no desde el punto de vista de autoritarismo político, sino situaciones de alienación con respecto a personas, ídolos,
bienes de consumo, etcétera, etcétera. La persona se puede alienar desde muchos puntos de vista. Esto está estudiado por Freud, por Erich Fromm, por Viktor Frankl. Simplemente, acá en este mundo gris, yo simplemente considero que la presencia de un soviet que intente proteger a la persona de la alienación es lo que yo llamo la dialéctica del iluminismo. O sea, si para evitar la alienación finalmente terminamos llamando otra vez al Estado, eso sí tiene una dialéctica intrínseca que es, bueno, pero estás utilizando la fuerza contra la fuerza, no da resultado. Yo prefiero progresivamente, como dice Feyerabend, ir ampliando espacios de libertad. Supongamos que yo dijera, bueno, a ver, que los posgrados se manejaran libremente, que no haya control estatal, suponete, ves un espacio de libertad y ver qué pasa. Yo prefiero ir abriendo espacios de libertad, prefiero ir haciendo sanos experimentos sociales de que las personas retomen el ejercicio de su libertad. Siempre va a haber un margen de alienación, pero no creo que eso se pueda curar con la presencia de un Estado protector. Esa es mi posición. Está bien, pero acá hay como dos cuestiones en juego. La primera es que la gente ya cada vez demanda mayor, digamos, seguridad, sí. ¿no? Seguridad no solamente en el social, sentido sí. No seguridad policíaca, sino seguridad social, asistencia médica, jubilaciones, y esto hasta ahora siempre ha estado en manos del Estado. Sí. Esto por un lado. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la propuesta liberal sin que la gente entre en un estado de colapso, digamos, cultural, social o no solo cultural? Social, cultural. Sí. La primera. Y la segunda cuestión, frente a este positivismo, ¿qué otros saberes podrían, digamos, lo que sería la medicina? ¿Podrías pensarse en lugar de la... No, entiendo a lo que te refieres. Sí. Una medicina alternativa, la acupuntura, la homeopatía... o se cae en un relativismo con esto? La primera pregunta es más difícil de responder. Hayek, que como siempre ves es un autor muy evolucionista, muy moderado, propone ir sacando progresivamente el espacio de participación en los gobiernos nacionales, diríamos acá, e ir ampliando la participación de las municipalidades en este tipo de cuestiones, salud, seguridad social, educación, paralelamente con la iniciativa privada que conviva. O sea, lo que molesta a Hayek no es tanto que haya alguna ayuda estatal, sino que la ayuda estatal sea central y monopólica. Esto como para calmar los aguas de los debates Estado sí, Estado no, e incluso como política de transición, ¿no? Cultural, ¿no? Bien. Ahora, después entramos ya a temas que nos exceden a vos y a mí, de bueno, cómo se hace concretamente, etcétera, etcétera, las políticas de mediano, largo, corto plazo. Pero quiero decir, Hayek es otra vez un autor que te ofrece una política de transición al respecto. Y lo segundo, yo creo que sencillamente es una cuestión de respeto a la libertad individual, porque por más que vos y yo en última instancia tenemos algo de ilustrados. Criticamos mucho el iluminismo, pero recurrimos finalmente a la medicina occidental. Confiamos más en la ciencia. Pero si alguien no confía en la ciencia, creo que nuestra actitud tiene que ser de pleno respeto. O sea, así como respetamos otras religiones, ¿por qué no respetar que la conciencia personal decida sobre medicinas alternativas? Salvo que ponga en riesgo la vida de menores, que es un tema delicadísimo. El tema de la propia existencia no significa decir tu vida no me importa, sino decir, mira, me importa tu vida, yo te aconsejaría tal tratamiento, pero finalmente está la decisión del otro. Ese es el espacio de libertad que yo abriría. Hay algunas cosas en las cuales se ha progresado, por ejemplo, el rechazo informado, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. O sea, yo creo que las personas tienen derecho a las medicinas alternativas, sean las que fueren, no porque estas sean necesariamente mejores o porque sea todo lo mismo, ahora, si vos decís, sino porque la persona tiene que tomar el riesgo de la decisión sobre su existencia. Ahora, si las personas tienen este derecho, significa que las personas, digamos, como individuos siempre se encuentran dentro de un determinado contexto cultural, dentro de un determinado lenguaje, dentro de una determinada tradición. Sí. Y estas diferencias, muy posmodernamente lo digo, pero bien, hay que respetarlas entonces. Sí, hay un multiculturalismo más liberal clásico que viene de von Mises, que yo creo que los partidarios de eso para mí es desconocido. Bueno, von Mises ya insistía entre la diferencia entre Estado y nación. Von Mises, justamente por el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, von Mises reclamó en su momento que pudiera haber un Estado tipo Estados Unidos, donde las diversas naciones que estaban en competencia en el Imperio Austrohúngaro pudieran convivir libremente bajo una constitución liberal que respetara las libertades de asociación, ¿no? Entonces no tenía que haber un idioma en común o una educación en común, había que respetar esas naciones. Yo creo que habría mucho que dialogar actualmente entre esta propuesta de Mises y los multiculturalismos de tipo posmoderno, ¿no? Entonces,
como síntesis, claro. yo creo que todavía el ideal liberal clásico de libertades individuales para todos en común, discúlpame que diga para todos, significa que bajo el ala de una constitución liberal clásica las culturas pueden ser realmente diversas. Eso es lo que... No, porque mucho se ha hablado, y yo creo que con un grado de razón, sobre la enajenación, sobre la devastación de las culturas aborígenas, de los pueblos originarios, que inclusive no les permitían hablar su propio idioma, y vos sabés que el idioma es el mundo. Bueno, a vos te asombró en su momento cuando yo te cité las críticas de von Mises al colonialismo del fin del siglo XIX. Incluso tiene que muchos liberales se han olvidado, porque finalmente... como reacción contra ciertas políticas de izquierda se han vuelto ahora más conservadores, ¿viste? Por ejemplo, ahora están todos defendiendo, todos los liberales están defendiendo a Roca, cuando yo tendría mis reservas con respecto a lo que él hizo. Pero claro, si yo digo esto, entonces me vuelvo kirchnerista. O sea, la Argentina se volvió un país loco. Sí, somos muy, un país sin duales. matices. Somos pero, por ejemplo, von Mises tiene una crítica terrible, dice, le hemos enseñado a los indígenas lo peor de nosotros mismos. O sea, todas estas cosas hay que ponerlas en diálogo. Bueno, Gabriel, te agradezco tu presencia acá. Yo creo que el tema da para muchísimo. Me parece que es importante empezar a acercar paradigmas, a hablar de estas cosas, aunque se estén paradigmas diferentes, al menos empezar a dialogar, a conversar, ¿no? Y bueno, así que te agradezco que hayas estado acá. Yo soy el agradecido. Incluso a tu vocación de diálogo. Bueno, gracias. Espero que podamos seguir dialogando. Le agradezco al doctor Alberto Buela, a Silvia Maresca, a Disenso y a los que conducen este canal por habernos dejado participar en esta conversación filosófica. Que pocas veces se da. Gracias.